Hay algo inquietante en la memoria. No es un archivo, es una casa viva. Y nosotros no somos del todo sus dueños, más bien sus inquilinos de paso. Habitamos el mundo, sí, pero también habitamos en los demás. Vivimos en los gestos que alguien repite sin darse cuenta, en una palabra que otro adopta, en una risa que ya no sabes de quién es. Y al mismo tiempo, otros viven en nosotros como huéspedes silenciosos. Algunos aún caminan a nuestro lado, pero ya no están. Otros, en cambio, se han ido hace años, pero se siguen sintiendo a nuestro lado. La memoria parece no entender de ausencias físicas y convierte la pérdida en una forma de presencia. Hay lugares que esto parece que lo saben y pueden convertirse en una grieta en el tiempo. Pasas por allí y de pronto algo se abre. No el lugar en sí, sino la versión de ti que lo habitó. No recuerdas el banco, pero recuerdas quién eras cuando te sentabas en él. Los espacios no son neutros, acumulan capas de vida como si fueran piel, y al volver no los recorres, sino que te recorren. La memoria entonces no es lineal, es una red eléctrica hecha de emociones. El dolor, la felicidad, la calma o esa hiperactividad casi febril no son estados aislados, sino una especie de llaves o portales, para los que basta una vibración concreta como una canción, un olor o una palabra mal pronunciada para que todo un sistema de conexiones se ilumine. De repente no estás aquí, sino estás allí siendo aquel. Disguise like junior high, where everything Entonces surge la pregunta inevitable: ¿cuánto recordamos realmente? ¿Y cuánto olvidamos o queremos olvidar? Hay recuerdos que juraríamos eternos y que, sin embargo, se disuelven sin hacer ruido. Otros, en cambio, se adhieren con una obstinación casi violenta. ¿Qué criterio decide qué permanece? ¿Y por qué algunas escenas se graban con fuego y otras se desvanecen como si nunca hubieran sido? Quizá la memoria no sea justa y quizá ni siquiera esté hecha para serlo. Pensamos que elegimos recordar, pero muchas veces es el recuerdo el que nos elige. Y hay algo casi trágico, pero profundamente humano en esa simetría, y es querer conservar lo que se escapa y querer borrar lo que insiste, como si la mente tuviera su propia ética, ajena a nuestros deseos. Y entonces aparece una idea aún más incómoda. ¿Recordamos o reconstruimos? ¿Es la memoria una forma? Es decir, una estructura que preserva o una función en cuanto a un proceso que transforma. Y entonces, ¿sigue la forma a la función o la función a la forma? ¿Habrá realmente leyes metafísicas en todo esto o solo patrones que intuimos a posteriori para no sentirnos perdidos? Creo que el recuerdo, el cerebro o la memoria es a la vez arquitectura y ruina. Porque lo que llamamos recuerdo no es una fotografía, sino una narración en constante reescritura. Cada vez que evocamos algo, lo modificamos. Cada vez que lo contamos, lo traicionamos un poco. Y sin embargo, necesitamos hacerlo. Necesitamos fijar una versión, aunque sepamos en algún rincón que no es definitiva. El sueño, esto parece entenderlo mejor que nosotros. Aquí la memoria deja de fingir coherencia, mezcla tiempos, rostros, lugares. Nos permite hablar con quienes ya no están o volver a espacios que nunca existieron tal y como los recordamos. Allí, la frontera entre lo vivido y lo imaginado se diluye. Y quizá ahí se revela algo tan esencial como que la memoria no es solo pasado, sino también deseo. Y en este proceso, el lenguaje y el idioma juegan su propia partida. No recordamos igual en todos los idiomas ni lenguajes. Cada uno tiene su ritmo, su temperatura emocional, su manera de nombrar lo íntimo. Hay recuerdos que solo emergen en uno en concreto, como si necesitaran de esa forma exacta para existir. Cambiar uno de ellos es, en cierto modo, cambiar de memoria. Traducir un recuerdo es desplazarlo, reconfigurarlo, perder algo. Pero también es encontrar otra cosa.
Al final, quizá la memoria no sea un lugar al que volver, sino un lugar que se mueve con nosotros, un territorio inestable, donde conviven lo que fuimos, lo que creemos haber sido y lo que aún necesitamos ser para entendernos. Es un espacio donde los ausentes siguen hablando y los presentes a veces ya se han ido. Y queda suspendida una última pregunta, suave y casi imperceptible, que su respuesta quizá ya haya ocurrido, o tal vez esté ocurriendo ahora mismo, sin que nos demos cuenta. Y es que, ¿cuándo recordamos por última vez aquello que creíamos eterno?